10 artículos que he seleccionado para esta conferencia, ¿no? Entonces yo creo que, aunque la mayoría son artículos pues que ya están en Internet, no siempre es fácil encontrar lo que es apropiado para cada circunstancia, y entonces he elegido 10 que me parecen los más oportunos para compartir esta colaboración, ¿no? Entonces, si pues vais a este espacio ahora mismo con vuestro teléfono o en otro momento, pues con una captura de pantalla o con una fotografía, pues encontraréis estos artículos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿de qué voy a hablar hoy? Pues en primer lugar voy a hacer una presentación breve del tipo de trabajos que estamos realizando en los últimos años. La investigación corre muy rápida, entonces los libros son mucho más lentos. Los libros que ha mencionado María Luisa antes pues ya tienen cierta edad, algunos han envejecido mejor que otros, pero lo que estamos realizando ahora pues tiene quizá menos popularidad o no es tan conocido, entonces también porque es de una naturaleza más de investigación y más especializada, entonces voy a presentarla brevemente. Voy a presentar estos trabajos. Después voy a hacer un repaso muy rápido con 4 diapositivas sobre, bueno, los cambios principales que han acontecido en la lectura y la escritura con la llegada de Internet. Después hablaré un poco de los géneros, de los nuevos géneros discursivos, y ya entraremos luego en el capítulo más importante, que es el de la tecnología, cómo cambia la lectura y la escritura con la llegada de tecnología, con la sustitución el lápiz y el papel por los teclados y las pantallas. Y me voy a centrar en quizá lo más rabioso en términos de novedad o lo más reciente en lo que estoy trabajando, que son los fans, que es el fandom, que es cómo las personas aprenden español u otras lenguas francas o segundas gracias a sus actividades fans. Entonces voy a poner muchos ejemplos. Esta es la razón por la que he incluido esta fotografía divertida de cosplay, de 4 chicas bueno, que van disfrazadas para una fiesta, como ejemplo de cosplay. Entonces, bueno, vamos allá y vamos con la primera presentación. En esta etapa de mi vida, pues estoy mucho más centrado en la investigación básica. Diría, de hecho, que no sé, el 70% de la actividad profesional que realizo es más de investigación básica. El proyecto en el que estoy trabajando actualmente es el que veis aquí arriba, 4Bits, que se titula El formato vídeo como herramienta de aprendizaje lingüístico dentro y fuera de la escuela. Esta es una fotografía de Pau Donés, del cantante de Jarabe de Palo, que sabéis que está luchando contra un cáncer y que cada año hace conciertos para recaudar dinero para la investigación oncológica. Pues esta es una foto auténtica de uno de los conciertos que realizó aquí en Barcelona, y podéis ver pues como todo el mundo estaba tomando fotos y haciendo vídeos, ¿no? Y entonces, bueno, este es el tema que me interesa ahora, que creo que es muy actual, que es cómo la gente pues está cambiando para bien o para mal la redacción y la lectura por el uso del vídeo. Antes de este proyecto que está en marcha y que yo creo que la COVID pues, va a tener también bastante incidencia para bien y para mal, pues estuvimos trabajando en los fandoms, y aquí tenéis a la izquierda la página web, todos son páginas web reales que podéis visitar, que se titula The Fandom, el fandom en la juventud española. Este es un proyecto del Centro Reina Sofía, con dinero de Reina Sofía, en el que estudiamos cómo los jóvenes españoles, frikis, fans, sean grafiteros, por ejemplo, aquí con un graffiti de Mr. Spock, de Star Trek, que ya sabéis que fue como la primera serie con la que se desarrolló el fanfic, que es uno de los elementos importantes del fandom, pues cómo los jóvenes desarrollan actividades y aprenden lenguas. Entonces, hay un informe que presentamos en Telefónica, en Gran Vía, aquí en Madrid, en noviembre, a finales de noviembre, de casi
250 páginas que os podéis bajar de la red y que también está en el repositorio que os he preparado. Y luego, bueno, ya mucho más rápidamente tenemos este proyecto que se titula, pues, Identidades y Culturas Digitales en la Educación Lingüística del 2015. Aquí podéis ver nuestros avatares. Y aquí están ya los proyectos más viejos, de, por ejemplo, la digitalización del aula, la lectura crítica y las prácticas letradas, ¿no? Cada proyecto tiene una web, y en la web están todos los papers, todas las publicaciones, las conferencias. Este es un requisito de la investigación actual, que todo tiene que estar en acceso abierto. Y entonces, pues por este motivo lo podéis ver. Podéis ver también en esta fotografía que aquí estoy yo, ¿no? Que somos muchos, o sea, no estoy solo trabajando, yo soy solo pues el investigador principal, pero hay pues muchos doctorandos, investigadores de varias universidades de distintos países que colaboran con nosotros en estos proyectos. Bueno. Y bueno, pues vamos ya a empezar con la parte sustancial de la charla, en la que vamos a ver cómo cambian las formas de leer y escribir con el salto de lo analógico a lo digital. Ahora se está hablando mucho de un tema que es la incidencia de la COVID. Por ejemplo, ayer estuve en una entrevista con un periodista mexicano sobre cómo cambiaban las cosas con la COVID, hasta qué punto, como escuchamos mucho hoy, pues algunas de las cosas que han llegado se van a quedar. Esperemos que no sean muchas de las que nos disgustan, ¿no? Y que podamos seguir tocándonos y encontrándonos y disfrutando del cara a cara. Pero bueno, sí que yo creo que en estos momentos muchas personas pues se han encontrado que de golpe y porrazo, hablando de una colega mía, por ejemplo, profesora de español como lengua extranjera, que estaba impartiendo un curso de 4 horas diarias de clase con un grupo de extranjeros, pues que se ha encontrado que de la noche a la mañana ha tenido que preparar 4 horas de clase digitales para estos alumnos que obviamente confinados en Barcelona, pero seguían estudiando y no había mucho más que hacer que seguir estudiando español, ¿eh? Entonces, por suerte, los recursos digitales ya están bastante desarrollados y resisten bastante toda la actividad que estamos desarrollando y, por ejemplo, son mucho mejores que los que había hace 10 años cuando yo tuve algunas experiencias de enseñanza en línea, no de español como lengua extranjera, pero sí de escritura, por ejemplo. Y entonces, pues los vídeos, no sé, webs como esta de Collaborate, Kaltura, etcétera, todo esto era mucho más precario y era más difícil. En cambio, ahora tenemos muchas más posibilidades. Pero bueno, ¿cómo cambian las cosas? Pues aquí hay un resumen rápido, porque este no es el foco de la conferencia, ¿no? Es el contexto. Entonces, dicho de manera rápida, diría que pasamos de la pobreza a la sobresaturación. O sea, ¿cuántos libros tenéis en casa? ¿Cuántos libros había en casa de vuestros padres? Si sois afortunados o si erais afortunados, quizá teníais una biblioteca notable en casa de vuestros padres, no sé, una sala, una pared, unos cuantos estantes llenos de libros, ¿no? Pero eso, en comparación con lo que tenemos ahora accesible en Internet, es absolutamente nada, es irrisorio, ¿no? De modo que hemos pasado en muy pocos años de la pobreza intelectual en libros, en discos, en vídeos, en todo, a la sobresaturación. En estos momentos es que es imposible leer, escuchar o ver todo lo que nos llega que es de nuestro interés. O sea, solo de nuestro interés específico se publica, se difunde mucho más de lo que nunca vamos a poder procesar. De modo que hemos pasado de una situación en la que prácticamente recogíamos todo, leíamos todo lo que encontrábamos porque éramos tremendamente pobres culturalmente, a una situación en la que estamos tan sobrados que hay que elegir lo que es más relevante. Y además, con todo el tema de la desinformación, de las mentiras, de la comercialización, pues resulta que la información no tiene la misma calidad que tenía antes. Vamos a ver, antes también había mentiras, también había desinformación, también había evidentemente engaños con los libros escritos, pero había muchos más contenidos de calidad y en cambio ahora
pues esto no lo tenemos, ¿ah? De modo que hemos pasado de una situación de pobreza a sobresaturación. Lo mismo podríamos decir de publicar. Antes publicar una carta en un periódico o un libro era muy complicado. Y ahora pues, publicar un blog es relativamente fácil. Claro, publicarlo sí, pero conseguir lectores ya es mucho más difícil, porque todos los lectores están sobresaturados. Entonces tienes que afinar muy bien en la selección de tu audiencia, tienes que elaborar un mensaje realmente muy coherente, muy significativo y muy original para que los lectores. Sí, hemos localizado totalmente la lectura y la escritura, ¿no? O sea, ahora prácticamente no importa dónde estés, porque tú puedes escribir a cualquier persona del planeta, ¿no? Utilizas, por ejemplo, un idioma tan desparramado por todo el mundo como el español, que lo puedes encontrar prácticamente en todos los continentes y que utiliza en todas sus variedades pues prácticamente el mismo vocabulario, el mismo léxico, con las excepciones lógicas, pero evidentemente las palabras no significan lo mismo, o sea, no significa lo mismo me da pena en México que en España, por ejemplo, aunque todos entendamos las palabras, ¿no? Entonces, las palabras tampoco se usan de la misma manera pragmáticamente, ¿no? Entonces, todas las dificultades de manejar un código único pero que tiene matices distintos en cada lugar, pues es muy relevante. Del monolingüismo hemos pasado a la superdiversidad también, en el sentido de que, bueno, pues ya entendemos que todas las personas hablamos varias lenguas, que hablamos lenguas en variedades distintas, que, pues no sé, por ejemplo, el urdu que hablan en Gran Bretaña ya no es igual al urdu que hablan en Pakistán, que es el lugar original de donde sale el urdu, pues porque evidentemente ya ha cambiado, ¿no? Esto es la diversidad, no, es la superdiversidad, ¿no? Hemos pasado también de una cultura muy alfabética o centrada en la escritura a una cultura muy multimodal, donde las fotografías y los vídeos cada vez son más relevantes y cada vez hacemos más actividades en línea y utilizando códigos multimodales diversos que incluyen la escritura. Y bueno, y la situación actual es evidente con las compras en línea, con la información en línea, con las citas en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ha provocado que surjan nuevos géneros comunicativos en los que la escritura también ejerce papeles distintos. ¿Eh? Uno de los más importantes que mencionaré es la aparición de formas no normativas o coloquiales sin planificación de escritura, que es la que utilizamos, por ejemplo, en los chats, en la mensajería instantánea, etcétera. De modo que cambian realmente muchas cosas. A ver, voy a pasar sí, de diapositiva. Aquí estamos en una última o penúltima diapositiva sobre esta sección en la que hablaré de efectos secundarios. Este es un tema que también interesa mucho, que es cómo nos está cambiando la comunicación digital, ¿no? El hecho de que escribamos y leamos mucho más en pantallas y no en un libro de papel, pues provoca cambios. Y quizá un libro que se hizo muy famoso hace algunos años y que sigue siendo un buen libro es este libro de Nicholas Carr, Superficiales, de Shallows, que, bueno, habla sobre todo de cómo Internet está cambiando la manera de procesar la información en las personas y cómo pues estamos cambiando nuestras capacidades, ¿no? Es un libro interesante, es un libro muy sugerente con mucha información y que os recomiendo. Nicholas Carr antes publicó varios artículos, por ejemplo, publicó uno que se titulaba ¿Por qué Google hace más estúpidos a las personas?, en el que razonaba pues, que, claro, al poder buscar toda la información en Google y encontrarla rápidamente, pues perdemos la capacidad de búsqueda, de análisis, etcétera, y que, decía Nicholas Carr, pues Google nos hace más tontos a todos, ¿no? Claro, no todo el mundo está de acuerdo con este punto de vista, entonces si buscáis en Internet encontraréis algunos artículos que se titulan ¿Por qué Google hace más estúpido a Nicholas Carr? Diciendo, bueno, a él quizás sí, pero a mí no, a mí Google me hace más listo o me ofrece más opciones, ¿no?
Con este ejemplo estoy sencillamente mostrando que esta es una cuestión muy compleja y controvertida. Nadie sabe, todo el mundo está de acuerdo en que Internet cambia nuestro cerebro, pero nadie sabe exactamente cómo y probablemente no nos cambia a todos del mismo modo porque no hacemos cada uno de nosotros las mismas cosas en Internet para que nos cambie del mismo modo, sino que cada uno tendrá cambios distintos, ¿no? Sí que aparentemente pues cambia nuestra forma de atención, quizá tengamos menos paciencia, quizá prestamos más interés a la información multimodal, quizá tenemos menos constancia para acceder a un libro más largo, etcétera. Y estas son cuestiones bueno, que hay que tener en cuenta también cuando nos planteamos la enseñanza en L, ¿no? Para terminar, ahora sí, pues bueno, las tecnologías no desaparecen, de modo que yo no creo que vaya a desaparecer el libro de texto ni la escritura manual. Mientras haya personas que queramos seguir leyendo algunos libros en papel y lo preferimos, pues seguirá habiendo mercado para el libro de papel y determinadas actividades yo creo que incluso teniendo muchas pantallas, pues las seguimos haciendo con un papel y lápiz como mínimo, por ejemplo en mi caso, ¿no? Pensar la estructura de una charla, hacer un listado de ideas, de modo que ninguna tecnología desaparece, todas se van acomodando y van ganando distintas funcionalidades. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cambiar ya de ámbito y nos vamos a meter en los géneros que también voy a repasar rápidamente. Aquí tenéis una captura de pantalla de un vídeo de YouTube, pero que si os fijáis lo que graba es básicamente pues una charla de mensajes instantáneos que veis aquí, ¿no? En la elaboración de un texto en el Drive, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la tecnología va sofisticando los usos de la escritura y aquí tenemos pues una escritura que originariamente era individual y que ha pasado a ser cooperativa porque se comparte entre varias personas a través de una tecnología de escritura en línea que utiliza también un tipo de chat de mensajería instantánea, casi sincrónica, que al mismo tiempo ha sido grabado con un instrumento que probablemente tiene audio, no lo vemos porque no es una captura de pantalla, no es un vídeo auténtico, ¿no? Y podemos ver cómo pues la tecnología lo que provoca es la suma, la integración de distintos modos de representación del conocimiento, lo cual de algún modo pues supone la construcción de géneros nuevos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de los mismos, pero tampoco es el foco de la conferencia ver todos los géneros escritos que han surgido con Internet, ¿eh? Entonces aquí os he elegido un chat educativo de hace algunos años. Podéis ver que el texto de base está en catalán porque esta era una asignatura que yo impartía en línea y esta era una actividad en la que nos encontrábamos todos los alumnos y hacíamos un debate en línea con el chat, con este sistema de mensajería automático. Esto está sacado de Moodle, es uno de los chats de Moodle. Entonces aquí me podéis ver a mí, y entonces yo aquí estaba repartiendo roles entre mis estudiantes, había como unos 25 estudiantes, y cada alumno tenía que hacer un rol. Por ejemplo, Albert creo que era el moderador, entonces repartía los turnos. Había algún otro alumno que hacía de ayudante informático porque si alguien se caía. Y entonces yo lo que hacía era hacerles preguntas y pedirles que elaboraran la respuesta durante unos pocos minutos. Aquí lo podéis ver, por ejemplo. Aquí yo estaba planteando una pregunta. Habíamos leído un artículo sobre entornos personales de aprendizaje y entonces ellos tenían que, tenéis, por ejemplo, aquí dice, tenéis 2 minutos para pensar. Y entonces os podéis fijar aquí 12:48 y aquí 12:50, Daniel dice ara, que significa ahora, podéis escribir. Entonces, durante estos 2 minutos los alumnos estaban pensando su respuesta, probablemente estaban empezando a escribir en el teclado su respuesta, pero no la podían enviar hasta 2 minutos después cuando yo les daba
la contraseña, que era ahora, ¿no? Entonces, en el momento que yo les decía ahora, fijaos que 50, 51, 51, 51, pues en el chat llegan todas las respuestas simultáneas de los 22 alumnos. Yo les había pedido 3 diferencias entre un entorno virtual de aprendizaje y un Moodle corriente. ¿Eh? Y entonces ellos estaban escribiendo, aquí lo veis, las diferencias que ellos habían encontrado, y entonces en 2 minutos tuvimos como 22 respuestas o una veintena de respuestas, ¿no? Entonces, claro, el siguiente paso fue que yo les dije, muy bien, ahora pues nos dedicamos un tiempo a leer estas 20 respuestas. Entonces tenéis que encontrar 2 compañeros que hayan coincidido con vosotros, con vuestra respuesta, ¿no? Y tenéis que empezar un diálogo con él o con ella, los 3, hablando de si estáis más de acuerdo o no, ¿no? Entonces, esto es un chat para escribir y para leer en línea con nuevas tecnologías, ¿no? Que no se suele usar en la enseñanza en general y tampoco en la enseñanza de L, y que puede resultar muy útil, donde podemos ver que se escribe de modo relativamente correcto, ¿no? No es esta escritura deformada, ¿eh? Que utilizamos a veces en la mensajería, y se tratan temas académicos y se trata con una estructura moderada y muy organizada, como si fuera un debate serio, ¿no? No un debate de televisión, sino un debate científico en un congreso, ¿no? Entonces, este es uno de los géneros interesantes que podemos encontrar hoy en día de lectura y escritura en Internet. Aquí podéis ver otro elemento que voy a comentar también rápidamente, que es la escritura cooperativa, ¿no? Yo creo que una de las características más importantes de las tecnologías relacionadas con la escritura es que ha incrementado notablemente las posibilidades de colaboración entre varios autores, ¿no? Entonces hoy, pues de distintas maneras, pero escribimos de forma mucho más cooperativa, ¿no? Esta es una captura de pantalla de Wikispaces, que es bueno, un recurso que yo creo que ha quedado ya un poco obsoleto con el Drive y con el Dropbox y con todas estas tecnologías, pero básicamente la idea es que tú puedes escribir a 4, 6, 8, 10 manos, o sea, con un compañero, con 2, con 3, con 4, un mismo texto, y puedes ir marcando las diferencias, ¿no? Este era un ejercicio que hacían mis estudiantes hace unos años, en el que tenían que escribir un recurso web entre 2 o 3 personas, y entonces llegaba un momento en el que había una revisión por pares, ¿no? Actuábamos como referees que tenían que corregir sus textos, entonces pues ellos lo que hacían era marcar los cambios que sugerían con distintos colores para que fuera más fácil reconocer los cambios, ¿no? Este es un tema de interés actual en la enseñanza de la lectura y escritura en segundas lenguas. Aquí tenéis un artículo pues, del 2017 de uno de los popes o de los gurús de la enseñanza de segundas lenguas y tecnologías, que es Mark Warshauer en California. Y este es un artículo en el que analiza la participación de todos los alumnos en un contexto de aprendizaje de escritura en español como L2, creo que es español, no estoy seguro, pero bueno, tampoco importa. Y utiliza una herramienta, TalkObIth, que es un programa que permite analizar la aportación que cada alumno hace a la escritura de textos en Wiki, ¿no? Entonces, aquí tenéis los nombres de los alumnos, ¿no? Y aquí podéis ver pues, la participación que ellos tienen según las fechas, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de aquí, pues en este trabajo se analiza hasta qué punto el uso de la escritura cooperativa incrementa los contextos de lectura y escritura y el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Aquí veis el otro fenómeno que voy a comentar, que es la aparición de este tipo de escritura en español, que no respeta las normas ortográficas establecidas. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y qué haces? Podéis ver pues que es una persona de América, probablemente, ¿no? Algunos jóvenes que dialogan. ¿Y qué quieres hacer? ¿No?
Bueno, pues esta escritura, ¿qué hacemos con esta escritura? ¿No? Esta es la escritura que yo denomino idiofonemática, ¿no? Porque, bueno, pues porque evidentemente no respeta las convenciones ortográficas y que básicamente busca pues una conexión entre fonema y grafía más directa, y IDEO porque utiliza pues emojis o emoticonos, como podéis ver aquí con esta, por ejemplo, risa o sonrisa que veis aquí, o este signo de igual aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto ahora quizá haya pasado un poco, pero preocupaba mucho la incidencia que podía tener el uso de esta forma de escritura en la gente, como L1 o como L2. Entonces aquí veis un paper muy famoso bueno, ya hace tiempo, hace 10 años, ¿no? Que de tres psicólogas británicas interesadas en la adquisición de la primera lengua, de la escritura en primera lengua, ¿no? Y que se preguntaban si pues mandarse mensajes de texto en la escuela tenía beneficios o perjuicios en la educación de la alfabetización, en la adquisición del código, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios demostraron, son estudios muy serios, longitudinales, con una cantidad muy grande de informantes, pues demostraron que no es mala, básicamente, ¿no? Que equivale pues a una conversación coloquial, es un cambio de registro, es una forma diferente de utilizar el lenguaje, ¿no? Entonces, pues básicamente los niños que pues hace 10 años utilizaban el móvil durante 3 o 4 años para enviarse este tipo de mensajes no perdían capacidad de lectura y escritura, sino más bien el contrario, la ganaban, porque tenían más contextos de uso de la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, enviarse SMS no es algo malo, o sea, es algo que incrementa la práctica de la escritura, es algo que desarrolla la conciencia fonológica, es algo que permite jugar con el lenguaje y con las letras a los usuarios, estimula la creatividad, ¿eh? Recientemente yo creo que el uso de WhatsApp, por ejemplo, para incrementar la exposición al español como segunda lengua, o para crear grupos, por ejemplo, de debate o de discusión o de apoyo, es interesante. Tenéis un artículo reciente que acabo de publicar sobre cómo los chicos de secundaria aprovechan WhatsApp para organizarse mejor, y cómo WhatsApp y los grupos de conversación de WhatsApp pues son un elemento muy importante en la enseñanza de la lengua en general y de una segunda lengua también, ¿no? Aquí tenéis algunos documentos que no voy a comentar, pero que los podéis consultar, sobre repertorios y diccionarios de SMS en la lengua de L. Para terminar sobre este punto, yo diría que la mensajería es una de las comunicaciones primeras y básicas que utiliza una persona en su día a día, ¿no? Entonces yo me imagino que, pues no sé, los estudiantes que conectan con españoles o con otros estudiantes a través del WhatsApp, pues probablemente empiezan a utilizar el español, y realmente pues el uso de determinadas transformaciones lingüísticas, ¿no? De este lenguaje simple o que este lenguaje que veis aquí, ¿no? Representado, puede ser muy complicado, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando empecé a navegar en inglés, pues realmente para mí era muy difícil entender toda la simbología y todos los códigos que manejaban muchos de los usuarios norteamericanos o británicos con los que entraba en contacto, y yo realmente necesitaba ir a algún diccionario para aclararme, porque a mí no me habían enseñado esto, ¿no? Entonces son variedades coloquiales de primera necesidad a veces, que son relevantes. Bueno, vamos a entrar ya no tanto en los géneros y las formas de escritura, sino en las tecnologías que encontramos. Entonces aquí tenéis pues una selección de algunos de los recursos más poderosos que encontramos en la red. Yo creo que la pregunta de si utilizamos diccionarios de papel o en pantalla ya es totalmente obsoleta. Quizá algunas personas sigamos utilizando todavía algunos diccionarios en papel, pero es evidente que se han quedado obsoletos, que es mucho más fácil
y actualizado, pues hacer la búsqueda por internet, que tenemos recursos como el diccionario de partículas o el DIRA, el diccionario inverso de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Que no encontramos en papel y entonces pues realmente es indiscutible su utilidad, ¿no? Otra cosa es que hay muchos otros recursos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco he querido ocupar mucho espacio hablando de esto, pero, por ejemplo, si no conocéis Molino de Ideas, pues es una empresa fascinante, que es una empresa de industrias de la lengua, de tecnologías, de lingüística computacional y español, y entonces tienen una cantidad de recursos fascinantes para jugar con la lengua, para aprender, que muestran de algún modo el potencial que hay, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un Conjuga, que es un recurso que permite crear verbos y conjugarlos, o sea, conjugar todos los verbos que queráis, pero también pues crearte un verbo como panticuar, perdón, y aquí lo tenéis todo declinado, todo, en toda su conjugación, ¿no? También tenéis Analiza, que por ejemplo lo que hace es analizar, pues hubiera comprado una forma determinada de, de verbo, y muchas más cosas que podéis ver, ¿no? Os he seleccionado también, por ejemplo, perdón, Still Lector, no sé si conocéis Still Lector. Still Lector viene de la Pontificia Católica Universidad de Valparaíso. Está creado por lingüistas españoles que se fueron a Chile a trabajar porque había más opciones que aquí. Y es un buen recurso, o sea, es gratuito, es en línea y básicamente cuando tienes un texto, pues lo que puedes hacer es pues copiarlo y pegarlo aquí, darle a revisar. Aquí veis abajo el ojo con revisar y aquí te salen todo un conjunto de recomendaciones estilísticas. Es perfectible, claro que sí, no es perfecto, pero nos muestra un poco algunas de las tecnologías que ya tenemos a disposición. Y quizá lo más sofisticado que tengamos ahora, que si no lo conocéis, pues vale la pena que le dediquéis un poco de tiempo, es Artext, que es un redactor asistido, ¿no? Es un redactor asistido creado con dinero del Banco Bilbao Vizcaya por una lingüista, profesora, investigadora de la UNED, y que, bueno, que podéis encontrar en línea y que os ofrece pues trabajar con varios géneros, por ejemplo, de administración pública, serían géneros administrativos, de medicina o de comercio, aparecen también. Y luego elegís uno y entráis en esta segunda pantalla que veis aquí, donde, bueno, pues tenéis a la izquierda, bueno, en el centro es un redactor, un procesador de textos corriente, como podéis ver en línea, parecido a Word o LibreOffice. Aquí tenéis la estructura o plantilla del recurso, ¿no? Podéis, por ejemplo, clicar aquí y se abre la pestaña y aparecen las fraseologías típicas para cada una de estas secciones. De modo que tú puedes escribir un borrador de tu texto y luego cuando lo revisas te da también comentarios estilísticos y ortogramaticales para mejorar tu texto. Entonces, bueno, este tipo de tecnologías son el futuro, empiezan a ser ya el presente. Hay algunas cosas en inglés un poco más sofisticadas, pero yo creo que en los próximos años vamos a ver muchas de estas tecnologías cada vez más integradas en nuestro día a día. Y bueno, y uno de los temas de investigación interesante en enseñanza de segundas lenguas ya es cómo utilizar todos estos recursos para mejorar la capacidad de escritura del sujeto, del aprendiz. Es un poco parecido a lo que ocurre con los traductores, del que hablaré muy rápidamente después. Aquí veis un ejemplo propio de cómo se puede utilizar las tecnologías para escribir en una segunda lengua, o que en este caso el español para mí sea pues, una lengua ambiental o una lengua igual que la materna, que es el catalán, ¿no? Pero bueno, estaba escribiendo un artículo y yo quería poner una metáfora y quería utilizar una palabra que no conocía en aquel momento, que yo sabía que existía pero que no tenía, que es la palabra con que se denomina cada una de las piezas que componen un mosaico romano, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo no tenía esta palabra en la cabeza, entonces dije, ¿qué hago? Yo estaba escribiendo en catalán, pero yo dije, en catalán no hay ningún recurso que me permita encontrar la palabra directamente, en cambio en español tenemos el DIRAE, el diccionario inverso de la Real Academia Española, entonces yo sé que si busco mosaico, pues muy probablemente esta palabra mosaico aparecerá en la definición de la palabra que estoy buscando, porque al ser uno de los componentes de un mosaico pues es lógico que aparezca, ¿no? Efectivamente, yo busqué mosaico y no en la primera acepción, pero sí en la séptima me apareció tesela, que es la palabra que yo buscaba. Entonces, claro, tuve que ir a un traductor del español al catalán, porque tesela en catalán se escribe con dos L's, es una particularidad del catalán. Pero bueno, en conjunto me costó un minuto y medio encontrar, resolver este problema, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este tipo de práctica, o sea, este ejemplo, es algo que está al alcance de todo el mundo? ¿Cualquier usuario del español lo puede hacer? ¿O es algo que solo podemos hacer nosotros? O sea, nosotros aquí son los lingüistas, los profesores, los expertos en recursos tecnológicos, etcétera. Esta es una muy buena pregunta de enseñanza-aprendizaje, porque si realmente la respuesta es que sí, que lo puede hacer cualquiera con una mínima formación, pues entonces claramente el futuro de la enseñanza de la escritura de una segunda lengua es utilizar todos estos recursos lingüísticos y fomentar, se llama la enseñanza basada en datos lingüísticos, ¿no? La enseñanza basada en tecnología, ¿no? O la enseñanza dirigida por tecnología, ¿no? Este es un tema clave también en la enseñanza de la lectura y la escritura en segundas lenguas. Entonces tenéis entre los documentos que podéis seguir un artículo que publiqué ya hace poco y hace algunos años en la revista Signos de Chile, que habla precisamente de cómo los jóvenes utilizan estos recursos. Y lo voy a comentar muy brevemente porque ya tengo poco tiempo y todavía me falta hablar un poco de los fans, que es un tema que me encanta, de modo que menciono solo alguna idea aquí y después ya me meto de lleno en los fans, ¿no? Entonces, en este paper, que es este que veis aquí, ¿no? Este pequeño de aquí, pues lo que nosotros estudiamos fue los chavales jóvenes que viven, por ejemplo, aquí en Cataluña y que aprenden tres lenguas en su instituto, ¿no? Porque aprenden, pues, catalán, castellano, inglés y pueden tener otra lengua en su casa, ¿no? Y a veces si tienen papás distintos, pues pueden tener todavía más. Pues, ¿qué tipo de recursos lingüísticos utilizaban? Entonces, básicamente utilizan traductores, ¿no? Diccionarios también, ¿no? Por ejemplo, un 88%, pero no el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua o el diccionario Collins del inglés, no. Word Reference, o sea, ellos van a lo fácil, a lo directo, ¿no? En cambio, por ejemplo, los conjugadores, los verificadores, pues ya quedaban más abajo, ¿no? Los verificadores sí que son importantes, pero en cambio otros recursos ya no. Otro dato importante que encontramos es que, bueno, pues la manera como utilizaban en concreto el traductor, pues marcaba diferencias. Hay claramente una brecha entre los mejores alumnos, los que nosotros denominamos sofisticados, y los que denominamos más básicos o que realmente tenían poco uso de la lengua y poca pericia en saber manejarla o en saber utilizar las tecnologías, ¿no? Entonces, en concreto, nos encontramos que con entrevistas en profundidad, hablando bueno, pues con una población de muchos alumnos, de 60 alumnos, pues claramente los que tenían mejor capacidad lingüística usaban estrategias muy sofisticadas de aprovechamiento de los traductores y de la tecnología en general, ¿no? Y en cambio los que básicamente tenían usos muy básicos, pues hacían un uso muy simple. Por poner un ejemplo básico, pues un alumno te podía decir, a la pregunta de si utilizaba el traductor automático, te podía decir, sí, sí, sí que lo utilizo, ¿no? ¿Y cuál utilizas y cómo? Dice, bueno, pues cuando tengo una palabra que no entiendo, me voy a Google, al buscador de Google, pongo traductor automático, me sale una lista de traductores automáticos, voy al primero, pongo a la izquierda la palabra que quiero traducir, le doy a clic y veo en la derecha, en el campo de la derecha, la palabra
que en español yo quería entender, ¿no? Y dices, bueno, pero miras la selección de idiomas, miras si el traductor es fiable, ¿te acuerdas del traductor? No, para nada, no me acuerdo de nada. En cambio, hablabas con otro alumno sofisticado y te respondía, mira, depende de la lengua de la que traduzca, pues utilizo un recurso u otro porque yo he visto que funcionan mejor unos u otros, ¿no? ¿Y cómo sabes si la traducción es correcta? Bueno, pues yo lo que hago es buscar la misma palabra en varios traductores, o lo que hago es traducirla a una lengua que yo conozco. Por ejemplo, si estoy traduciendo del francés, yo no sé mucho francés y me traduce al español, entonces yo la traduzco al inglés, y como yo sé inglés, entonces si la traducción es buena y coincide con la del español, entonces verifico que efectivamente el traductor es bueno, ¿no? Entonces, el resultado de esta investigación, que no voy a detallar más, es que la tecnología abre más brecha entre los buenos usuarios y los malos usuarios, o entre los estudiantes más limitados y los estudiantes más sofisticados y con más autonomía. No es solo una brecha de tener la tecnología o de tener acceso a Internet, es una brecha cognitiva, de conocimientos, de habilidades tecnológicas, lingüístico-tecnológicas, etcétera, ¿no? De modo que la tecnología es otro elemento importante. No sé si conocéis Cloudflare. Aquí tenéis una captura de pantalla. Cloudflare es un recurso europeo de muchas universidades para fomentar la enseñanza de segundas lenguas a partir de tecnologías multimodales, y en concreto a partir de la subtitulación y el doblaje, ¿no? Entonces, Cloudflare, bueno, pues es un conjunto de programas de doblaje, de subtitulación, de anotación, de pequeños clips de vídeo, pero también es un repositorio en muchas lenguas, también en español como segunda lengua, con muchos profesores, investigadores, y tú tienes que darte de alta y entonces puedes empezar a utilizar todo el material que tienen dentro, que son, por ejemplo, pequeños clips de películas de Pedro Almodóvar, de Amenábar, de Rueda, de quien queráis, dibujos animados de todo tipo, que se pueden pues subtitular de un idioma a otra, doblar, para trabajar habilidades orales y escritas, ¿no? Entonces una web realmente fantástica. El único inconveniente que tiene, que ya os avanzo, es que funciona muy bien en PC, y en cambio con Mac no han conseguido superar la limitación y tiene algunas limitaciones importantes. Pero realmente es un recurso fascinante, ¿no? Marking es otro recurso tecnológico para la corrección que también vale la pena explorar y que no voy a comentar con más detalle. Y finalmente entramos en el mundo de los fans, el mundo fascinante de los jóvenes frikis que aprenden cosas por su cuenta, en contextos informales, de una manera totalmente diferente a la tradicional de la enseñanza formal, ¿no? Entonces aquí os he seleccionado pues una captura de pantalla del Rubius con, como podéis ver, 30 millones de suscriptores, y eso que ya es un poco vieja, ¿no? La captura de pantalla. Vamos a hacer un recorrido rápido, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, todo el tema del fanfic y de la fanfiction, que pues a mucha gente le ha servido para aprender español y otras lenguas, escribiendo historias sobre sus héroes, películas, videojuegos más famosos. Aquí tenéis, por ejemplo, el trabajo de María José Valero, que es una doctoranda mía que trabajó con scanlators. No sé si sabéis lo que son scanlators. Scanlators son otakus, o sea, son jóvenes amantes del manga y el anime japonés, que se organizan para traducir del japonés, el coreano, el chino al español, pues los cómics, que son difíciles de encontrar, ¿eh? Y entonces en este paper que veis aquí, pues analizamos cómo pues una comunidad de scanlators española pues traduce del japonés al español distintos tipos de cómics, utilizando el inglés como lengua intermedia, ¿no? Entonces, pues bueno, la comunidad se aprovecha del conocimiento del género manga
para aprender, pues, por ejemplo, del japonés y del inglés, pero también del español, porque, por ejemplo, son traducciones que sirven para todo el mundo, entonces tienen que buscar un lenguaje neutro que nos sorprenda a distintos lectores de América, ¿no? Y que utilizan mucho los recursos multimodales, ¿no? Aquí tenéis otros trabajos que hemos desarrollado. Este es uno de los temas que me está apasionando más y tenemos muchas cosas en curso. Os voy a hablar un poco más del trabajo de Lyudmila Safirova, que no habla de español como lengua extranjera, pero que os va a dar muchas ideas. Ella, Lyudmila, es una antropóloga rusa de San Petersburgo que está acabando ahora el doctorado aquí en Barcelona y que básicamente pues quería trabajar sobre discurso, sobre comunidades digitales y sobre aprendizaje de la lengua. Entonces empezó buscando cómo los españoles aprendían ruso, si no tenían pues muchas posibilidades porque no es una lengua tan presente en Europa, en España, perdón. Y además utiliza un alfabeto distinto, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los descubrimientos más importantes que realizó es que los jóvenes españoles utilizaban los dibujos animados para aprender lenguas. En concreto, utilizaban estos dibujos animados que veis aquí. No sé si conocéis Masha y el oso, que son unos dibujos animados para niños rusos, de tema ruso, y que se pueden encontrar libremente en la red en ruso y que, bueno, pues como cualquier película en Netflix o en estas plataformas, pues puedes ver con distintos audios, con distintos subtítulos, etcétera. Entonces muchas personas empezaron a aprender ¿no? Pues con estos dibujos animados, ¿no? Pero es que también encontraron personas que aprendían ruso viendo The Simpsons o viendo Adventure Time, ¿no? Y aquí es donde te quedas también un poco sorprendido porque dices, mira, esto ya no lo entiendo, ¿no? Porque The Simpsons no es exactamente un recurso ruso, entonces no sé cómo una persona puede aprender ruso viendo The Simpsons, ¿no? Y bueno, esta es una pregunta interesante para decir, nosotros podemos ser científicos y decir que está mal utilizar The Simpsons para aprender ruso, y entonces lo que estamos haciendo es juzgar a una persona, la que está aprendiendo ruso con The Simpsons, desde la perspectiva de lo que sería la ciencia establecida, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Esta no es una actitud de un antropólogo, de un etnógrafo, ¿ah? Que tiene que adoptar la mirada de la comunidad que está estudiando, de la persona que está estudiando, ¿no? Entonces, nosotros estamos estudiando los jóvenes españoles que aprenden ruso, entonces lo que tenemos que hacer es prescindir de prejuicios y de juicios de valor y preguntarle a esta persona, oye, cuéntanos, ¿cómo haces para aprender ruso con The Simpsons? Y la respuesta es tan sencilla que te desarma, ¿no? Y te muestra hasta qué punto es tan importante no juzgar y adoptar una perspectiva muy émica, centrada en el estudiante, ¿no? El chico nos dijo, no, mira, es que yo adoro los Simpsons. Desde hace muchos años los estoy siguiendo, ¿no? Entonces, cuando me planteé que quería mejorar mi ruso, descubrí que The Simpsons también están en ruso, con el audio y con el subtítulo, y entonces dije que yo podía aprender mucho ruso viendo episodios que yo conocía muy bien de Los Simpsons en ruso. Fascinante, ¿no? Y efectivamente, o sea, hablando un poco más con él, pues descubres que él, pues, bueno, esto es Masha el oso, que ya hemos hablado un poco, y aquí tenéis, pues, algunas ideas sobre cómo utilizar The Simpsons para aprender ruso, ¿no? Entonces, él lo que hace es elegir un episodio de The Simpsons que le interese, pone el audio en ruso, pone los subtítulos en ruso, lo va viendo, él conoce el argumento, conoce los personajes y en un momento determinado, cuando por ejemplo no entiende una palabra, como es esta de aquí, ni con el audio ni con la escritura, entonces lo que hace es parar la grabación que está viendo y utiliza los subtítulos en inglés, con lo cual utiliza una lengua que conoce y que puede tener más recursos con el ruso que el español, que es su lengua materna,
para acceder a la palabra que está aprendiendo en ruso, ¿no? El translanguaging. Esto es, perdón, la palabra es winning, es ganar, ¿no? Pero este proceso de utilizar una tercera lengua para aprender la lengua meta es lo que conocemos como translanguaging, que es esta idea de pues, utilizar recursos en distintas lenguas que conocemos para poder acceder a la necesidad que tenemos en un momento determinado, ¿no? En el hipotético caso, pues que este ejemplo tampoco le sirviera, pues entonces lo que hace es parar la grabación, se va a Google Translate, la traduce o se va a Word Reference y a partir de aquí con estos recursos accede al significado de esta palabra que no entiende en la lengua meta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacen en estos momentos pues muchos jóvenes que están aprendiendo lenguas extranjeras con Netflix, con películas subtituladas, con mecanismos de este tipo, ¿eh? Que utilizan lenguas terceras, contextos multimodales, aplicaciones de diccionarios como Word Reference o programas de traducción automática como Google Translate. Uh, tenemos muchos ejemplos interesantes, no me voy a parar mucho porque todavía quedan algunas transparencias y quiero llegar al final, pero bueno, si os interesa una cosa todavía más friki, más increíble, yo os recomiendo que sigáis con los trabajos de Lyudmila Safirova, que es esta antropóloga, porque ella, después de estudiar Los Simpsons y Masha y el oso, descubrió los Bronies, Brothers of My Little Pony. ¿Hay algún Brony entre la audiencia que nos está siguiendo, entre las 50 personas que nos está siguiendo? ¿Qué son los Bronies? Bueno, pues los Bronies son Brothers of Ponies, ¿no? Y Ponies hace referencia a My Little Pony, Friendship is Magic, que como podéis ver en estas pequeñas capturas de aquí, es una serie de dibujos animados norteamericana pensada para niñas, ¿no? Para niñas que aman los ponis y que tenía claramente motivaciones comerciales, ¿no? Entonces son unos dibujos animados donde solo hay ponis femeninas, cada una de las ponis representa una virtud, una cualidad humana, entonces es como un discurso alegórico, buenista, ¿no? Todo como muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, estos dibujos animados tan particulares fracasaron con las niñas y tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, con hombres jóvenes, jóvenes de 20, 30, 40 años, que encontraron en My Little Pony pues un instrumento para reflexionar sobre sus intereses y sobre su identidad masculina, buscando pues formas de interacción alternativas al machismo imperante. ¿No os parece alucinante? Pues efectivamente lo es, ¿no? Hay mucha literatura al respecto, hay comunidades de bronies en España y Lyudmila en concreto lo que hizo fue tomar una comunidad española y una rusa en Siberia que aprendían lenguas, inglés básicamente, pero también otras lenguas, utilizando todo este universo de los ponis, ¿eh? Entonces, bueno, aquí tenéis distintos ejemplos de cómo las personas aprenden a través de los ponis. Y ahora ya me voy a meter en otro género que os voy a comentar brevemente, que es el Danmaku. El Danmaku, ahora vamos a trabajar con ministéricos. Me imagino que si hay algún ministérico entre las personas que nos están siguiendo, pues estarán muy felices porque acaba de publicarse la cuarta, ya veo a Eduardo que dice, sí, claro que sí, ¿no? Estamos felices porque ya está la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo en línea con las aventuras de esta maravillosa serie. Si no la habéis visto, realmente os la recomiendo porque es fascinante, es inteligente y tiene muchas cosas. Es muy desigual también, hay capítulos fantásticos y capítulos que no lo son tanto, pero lo que quizá no sepáis es que el Ministerio del Tiempo es todo un fenómeno en el mundo y especialmente en China, ¿no? Entonces, por eso Leticia Tianzang
que es una doctoranda nuestra que está a punto de doctorarse este verano, ha trabajado precisamente, empezó a trabajar con plataformas de fans jóvenes chinos que seguían las series españolas, como Isabel, El Ministerio del Tiempo, La Casa de Papel, y que aprendían español utilizando estos métodos que estoy explicando siguiendo estas series. Entonces ella ha desarrollado todo un trabajo trabajando con fansubbing, con fansubers, que son personas que hacen subtitulación y doblaje gratuito, amateur, de estas series, del español al chino, para que la puedan ver en distintos lugares y plataformas de China. Y entonces aquí tenéis mucho material que podéis seguir. Yo me voy a centrar, para no consumir más tiempo, aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo, de fansubbing de física o química, precisamente una serie ambientada entre jóvenes de Madrid, un poco vieja ya, pero que sigue siendo muy válida. Y aquí podéis ver pues cómo pues, los jóvenes chinos lo que hacían era increíble, porque es básicamente pues a partir del audio recuperar todo el texto escrito literal en español y luego traducirlo al chino y ajustarlo todo para construir un MP4 en el que estuviera todo, ¿no? O sea, estuviera la imagen, el audio en español y luego el subtítulo en español preciso, exacto, y luego la traducción al chino, ¿no? Entonces, publicamos un artículo en Resla, que creo que os lo incluí en la selección, en la que se explican los recursos estratégicos que utilizan los jóvenes chinos para poder recuperar el texto de una interacción tan rápida e improvisada, simuladamente improvisada, como la que se desarrollan en estas series. Es absolutamente fascinante. Pero bueno, lo último que voy a comentar al respecto habla de Damu o Damaku, que es una tecnología que no ha llegado aquí a España, pero que es muy conocida en Asia y que son estos mensajes que podéis ver aquí. O sea, esto es un anime chino o japonés y encima le podéis ver todos los mensajes en chino. Son mensajes que los usuarios que están viendo este anime están mandando en tiempo real mientras está viendo el anime. Entonces, esto es lo que se llama Damu o Damaku, que significa cortina de balas, y que son mensajes dinámicos que van pasando de la derecha a la izquierda, que es la direccionalidad de la escritura en chino, y que se utilizan para compartir impresiones y hacerse preguntas sobre lo que se está viendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos de esta tecnología, vamos a ver si os pongo algún ejemplo. Aquí veis distintos ejemplos. Aquí veis un ejemplo del Ministerio del Tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido recuperar pues, los episodios del Ministerio del Tiempo que se pueden ver en China. Los hemos analizado, hemos visto todos los mensajes que se publican y entonces hemos podido ver cómo los jóvenes chinos utilizan esta tecnología para compartir sus impresiones sobre esta serie, para hacer preguntas cuando no entienden algo, ¿no? Por ejemplo, creo que no incluí este ejemplo, no incluí este ejemplo, pero os lo explico. Por ejemplo, cuando aparece en el primer episodio del Ministerio del Tiempo, pues las meninas de Velázquez, ¿no? En la presentación de lo que es el mecanismo de la puerta que viaja a través del tiempo, ¿no? De las puertas, pues aparece pues, una escena en la que se ven las meninas tal como las pintó Velázquez, ¿no? Entonces os podéis imaginar un joven chino que no ha salido de China, que ha estudiado un poco de español, pero que tampoco tiene muchos conocimientos culturales hispánicos, cuando ve aquello y dice, bueno, ¿y estas quiénes son? Disfrazadas de esta manera. Entonces envía un damu, ¿no? un mensaje de estos que se incrusta en la pantalla y aparece allí, y entonces llega otro fan y dice, no, estas son las meninas, son las que aparecen en la pintura de Velázquez, ¿no? Y dice, la pintura de Velázquez, las meninas, responde otro. Son las reinas que vestían de esta manera. Vale, perfecto, muchas gracias, ¿no? Entonces podéis ver cómo la escritura multimodal y la escritura superpuesta a las series es lo que utilizan en estos momentos buena parte de los jóvenes chinos para aprender español. Es alucinante, si lo piensas, ¿no?
Entonces, bueno, hemos publicado varios artículos sobre esto. Aquí veis cómo además de enviarse mensajes en chino, también en inglés, excuse me, en las lenguas que manejan, utilizan muchos códigos y juegan con las formas. Quizá no sepáis que, por ejemplo, en la cultura china, un sombrero verde es como un símbolo de cornudo, es lo que equivaldría a un cornudo en la cultura española. Entonces, en esta serie china, resulta que este emperador pues ha tenido la mala suerte que su esposa pues ha tenido una relación con otra persona, y entonces los fans hacen este dibujo con Dumbo para mostrar humor e ironía al respecto. Bueno, para terminar ya nos queda el fantástico mundo de los videojuegos. Me imagino que habrá muchos gamers entre la audiencia que aplaudan, por favor, para sentirme más acompañado. Gamers de multitud de tipos, ¿no? Aquí os pongo solo World of Warcraft. Este es un ámbito en el que también, si tenéis que hacer investigaciones, trabajos de fin de máster y queréis hacer cosas divertidas, pues por favor, aquí tenéis ideas fascinantes. Yo creo que en estos momentos muchos jóvenes aprenden español jugando a videojuegos grupales, cooperativos y compartiendo equipo o enemigo con otros hispanohablantes. De hecho, una recomendación para los profesores de chicos jóvenes es que recomendéis a vuestros alumnos que si son fanáticos de Minecraft, de World of Warcraft, de cualquier juego, pues lo que pueden hacer es buscar una comunidad hispana del mismo juego y empezar a trabajar con estos jóvenes, ¿no? De hispanohablantes, porque empezarás a desarrollar prácticas en este sentido, ¿no? Con un videojuego, pues lees muchos textos específicos. Estas capturas están sacadas de un alumno que me hizo un trabajo sobre cómo aprendía inglés jugando a World of Warcraft. Entonces me decía que practicaba la lectura porque pues tenía que leer textos bastante técnicos, muchos especializados, ambientados en universos donde hay muchos elementos medievales, por ejemplo, armas, vestidos especiales. También, por ejemplo, tenía que interactuar con sus compañeros, y aquí podéis ver cómo pues, interactuaba en inglés con sus compañeros de equipo, de modo que también tenía que escribir. Y en definitiva, para ir cerrando ya, pues yo creo que este mundo digital, este mundo también súbitamente distanciado, ¿no? Súbitamente digitalizado, de teletrabajo y telediversión y televideoconferencia con la familia, pues nos aboca a bueno, pues a un mundo de enseñanza del español en que yo creo que todos estos fanatismos hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, estoy seguro que cada vez más los profesores de español tendrán que explicar menos diferencias entre ser y estar y buscar más vídeos en la red donde se explica la diferencia entre ser y estar y seremos más mediadores y curadores culturales, ¿no? Entonces se trata de hablar con los alumnos, de averiguar qué les interesa, qué tipo de fanatismo tienen, qué música les gusta, qué series, y de proponerles cosas equivalentes para que puedan incrementar su contacto con el español en línea, puedan entrar a formar parte de comunidades, de gamers, de seguidores de Shakira, de fanáticos de La Casa de Papel, y a partir de aquí pues empezar a mejorar y ampliar sus usos lingüísticos del español, ¿no? Entonces yo creo que es el gran camino para mejorar pues nuestras habilidades y nuestras posibilidades de ayudar a enseñar mejor español en línea, ¿no? Leyendo y escribiendo. Cabo, pues desde la cabina del Enterprise, ¿no? Al lado de Spock y el Capitán Kirk, ¿no? Con algunas ideas, pues que Internet crea audiencias, contextos, géneros y estilos nuevos de lectura y escritura, como hemos visto, con mucha tecnología, con mucha mezcla lingüística, sin miedo, con distintas variedades del español,
construye herramientas prodigiosas para facilitar la lectura y la escritura, los Danmaku que hemos visto, ¿no? Los redactores asistidos, ¿no? Los aprendices se implican con otros fanáticos en la red, crean comunidades y empiezan a hacer actividades realmente increíbles, ¿eh? Yo os puedo decir que he aprendido un montón de seguir estos aprendices. Descubrimos una chica, por ejemplo, que aprendió coreano. Tenía, yo creo que ya una uno, estaba en una 2 de coreano, a partir del K-pop, viendo K-pop solo, siguiendo K-pop y desarrollando todo un conjunto de actividades. Hay un paper muy divertido en la red que no os he incluido en la selección, pero que se titula ¿Qué pondrá allí? ¿Ah? Del Durama y el K-pop a un curso formal de coreano. Y si no me escribís, yo os envío el vínculo, ¿no? En definitiva, leemos y escribimos más, pero no necesariamente esto soluciona todos nuestros problemas, ¿no? De modo que nosotros me refiero a los profesores, ¿no? Vamos a seguir teniendo pues mucho trabajo, ¿no? Y como ya dije, pues el futuro es de curación y medición, en el sentido de mediación, perdón, no medición, mediación. Curación en el sentido de saber elegir el mejor vídeo que explica las diferencias entre serie y star, o la serie más adecuada para este alumno, ¿no? Y saber, pues, enseñar a los alumnos cómo pueden utilizar este vídeo, ¿no? O cómo pueden entrar en las comunidades o ver este episodio del Ministerio del Tiempo, pues, en español con subtítulos en su lengua materna o con otra lengua para seguir aprendiendo español, ¿no? Bueno, y ahora sí que aquí me paro, 1 hora y cuarto, ¿eh? Aquí tenéis el espacio para el código QR y el vínculo en el que podéis encontrar todos los materiales. Y bueno, yo creo que tenemos tiempo para hacer un pequeño debate, ¿eh? De modo que, pues muchas gracias y escucho vuestras preguntas o intervenciones. Bien, muchas gracias a Daniel Casal por esta excelente conferencia llena de sugerencias y, por supuesto, de algunas provocaciones para una facultad de filología, como creo que tú sabes. Entonces, os propongo que ahora todos los que queráis hablar, preguntar, comentar, lo hagáis con el iconito de la mano. De este modo podréis asegurar de que no pisáis el turno a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eso. Pinchad en el iconito de la mano para vuestras intervenciones y os daremos la palabra pues por orden de petición, ¿de acuerdo? Bueno, mientras se lo van pensando, yo sí que quería plantear una pregunta referida precisamente a todas estas cuestiones. Cuando has comentado, por ejemplo, bueno, ya quizá hay que explicar menos serie Star y actuar más como operadores de contenidos. La cuestión es, ¿qué cambios implica eso en cuanto a formación de profesores? Es decir, ¿tú crees que no creo nada porque no quisiera dar mi opinión? ¿Qué contenidos o qué aspectos te parece que en programas de formación de profesores no se prestan a la suficiente atención y deberían prestárseles más? Y si crees que hay algún tipo de contenido que actualmente se le da demasiada importancia y que quizá no debería dársele tanta en una formación de profesores. Vale, pues tomo la alternativa, como dicen los toros, ¿no? A ver, yo tampoco cuando puse los ejemplos no estaba pensando en esta manera de entenderlo, ¿no? De decir, hay que dejar de enseñar la diferencia entre serie y star. No. Yo pensaba que en estos momentos pues es mucho más fácil probablemente encontrar una buena explicación de un determinado contenido gramatical que puede haber hecho una editorial o un profesional que lo ha trabajado muy extensamente en un vídeo breve que incluye intervenciones de distintas personas y que lo clava, que lo explica allí, que tú intentes improvisar allí delante una explicación, ¿sabes?
Entonces, en este sentido, puede ser más útil para el alumno este vídeo que tu explicación. Otra cosa es que tú tienes que saber recomendarle este vídeo. Entonces, tienes que conocer el vídeo y tienes que reconocer que el vídeo está bien, que no dice mentiras, que hay barbaridades en la red, y tienes que haber visto muchos otros vídeos al respecto. Entonces, yo creo que conocimientos de serie Star, pues tienes que seguir teniéndolos, ¿no? Quizá más que hablar de sacar cosas, yo hablaría de girar un poco el enfoque y de plantear más, decir, bueno, pues vamos a ver qué recursos hay en la red, por ejemplo, vamos a ver cómo están planteados. Por otro lado, tener el mejor recurso tampoco te garantiza que el alumno lo entienda, porque una de las cosas que hemos visto es que tú le dices al alumno, mira, aquí tienes el vídeo maravilloso de Serie Star, te lo miras y ya está. Y dices, no, mira, me lo he mirado y no he entendido nada. O tengo la sensación que lo he entendido, pero luego resulta que no me cambia nada. Entonces, aquí viene la parte de mediar en la que tú tienes que sentarte con el alumno y tienes que empezar a decir, mira, ¿ves? Cuando dice esto, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo entiendo yo? Y aquí es donde muy probablemente tú puedes ayudar mucho más, ¿no? Entonces, yo estaba enfocándolo más en esta línea. Es decir, que no es que haya que quitar, sino que hay que añadir más cosas a las que ya hay. Porque al final, para poder seleccionar un vídeo, tienes que saber qué implica ser, qué implica estar y por qué una explicación es mejor que otra. Con lo cual es más trabajo realmente para la formación, ¿no? Básicamente. Sí, mi intención tampoco era cargar el currículum, ¿sabes? Bueno, lo que quiere ahora es ¡buah! Más cosas todavía, ¿no? No sé, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y entonces, pues, quizá podemos utilizar algunas gramáticas, por ejemplo, como referentes de calidad, pero luego pues, entrar en visualizar algunos recursos, ¿no? Y identificar algunos que están bien, otros que están mal. También ver hasta qué punto se adaptan a cada alumno, porque el alumno es muy diverso, ¿no? Entonces, a alguno le puede venir muy bien el vídeo y en cambio otro te dirá, no, no, yo necesito pues una explicación gramatical porque es que me interesa más el razonamiento gramatical, ¿no? Entonces, es más complejo, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Marisa, creo que querías comentar algo, ¿verdad? Sí, yo quería comentar, sí. Mira, yo estoy encantada con tu presentación, pero yo, sabes una cosa, con por cuestiones de edad, cuestiones de edad, me siento a veces un poco lejos de todo este mundo friki, y pienso que interesa mucho a los jóvenes y pueden hacer muchas aportaciones y demás. Pero, como bien dice José, hay que continuar, hay que trabajar también con lo que es la reflexión, por ejemplo, gramatical, léxica, porque hay otra cosa, todo depende también de las necesidades del alumno. Al alumno alemán, si lo pones a hacer trabajos de jueguitos y de fans y demás, empezará a pensar que tu propuesta de trabajo no es necesariamente seria. Pero habrá otros alumnos, por ejemplo, que el coreano mismo que nos estás hablando, que justamente tendrá un amor especial por estos juegos. Es decir, que la cosa es equilibrar, la cosa es estar, saber seleccionar, pero yo a veces, frente a estas cosas, no me siento capacitada para seleccionar. Es decir, que tenemos que ser como procesadores o selectores de información en Internet en unos discursos que son géneros nuevos, de verdad. Por ejemplo, las series son algo bastante nuevo dentro de la realidad audiovisual, ¿no? Entonces, hay series, por ejemplo, quienes vemos poca televisión, pues estamos fuera. Yo, por ejemplo, no he visto nunca lo de ¿cómo dicen? Lo de papel, ¿cómo se llama esto? La Casa de Papel. La Casa de Papel. No he visto nunca eso. Y sé que me hablan mis amigos de Buenos Aires diciendo que qué maravilloso y que es la réplica de un hecho que hubo en Buenos Aires hace unos años, un robo que fue prácticamente igual, me dicen. Y yo, como no lo he visto, es decir, este tipo de, el mensaje puede ser muy interesante, pero como yo no tengo el referente, el contexto, es como me pasa con esta serie de La Casa de Papel cuando me hablan mis compañeros argentinos, ¿no? Es decir, que cuesta mucho para nosotros adaptarnos un poco. Ahora, para los jóvenes creo que lo tienen más fácil, porque como hemos visto con Eduardo, pues están más cerca de todo esto. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que buscar un cierto equilibrio. Sería bueno
que en una clase trabajáramos conjuntamente los más mayorcitos y los menos mayorcitos, que están más en otros contextos y en otros géneros. Este es un principio. El otro principio es en qué medida el modo de actuación o de interacción que tienen con respecto a estos juegos y a este tipo de géneros influye en la capacidad de comprensión. En una de las fichas, tú decías, Daniel, que podía haber menos comprensión, y yo lo percibo a veces en la capacidad lectora de los alumnos, porque la lectura en estos medios es totalmente distinta, es decir, no es lineal, es otro tipo de lectura. Entonces, ¿cómo harías tú para conjugar este posible problema? Pues muchas gracias, Marisa. Bueno, a ver, te habla alguien que eso 30 años sin ver televisión prácticamente, viendo solo noticiarios y poca cosa más. Pero bueno, la vida va cambiando y yo siempre digo que son los fans que me han llamado a mi puerta, no yo que les he llamado a ellos, y básicamente en forma de alumnos, o sea, alumnos que pues en un trabajo de fin de máster te dicen, mira, pues yo quisiera estudiar esto, y tú dices, ¿qué? ¿Sí que me estás contando? Y tú sabes que es una alumna lista, que es una alumna pues, que tiene ideas originales, y dice, pues venga, vamos, si tú me lo explicas, yo te sigo, yo te oriento, ¿no? Y entonces yo realmente es que he aprendido un... Mira, yo he utilizado esta época de COVID para verme entera todas las películas de El Señor de los Anillos, por ejemplo, que yo no he visto. Me he visto un montón de películas de Marvel, que la verdad es que no me han gustado mucho. Lo lamento, chicos, si sois fanáticos de Marvel y los superhéroes y todo esto, pues no me han entusiasmado mucho. Pero bueno, me lo he tomado un poco como también una forma de conectar con el mundo, ¿no? Porque yo también me estoy acercando a los 60, pero yo quiero estar viviendo y enganchándome a todo, ¿no? Entonces, algunas cosas me gustan más que otras, ¿eh? Algunas cosas realmente me encantan. Entonces, yo te diría, por ejemplo, La Casa de Papel está bien, pero a mí me gustó mucho más El Ministerio del Tiempo. Me parece mucho más inteligente y mucho más versátil, histórica, curiosa y mucho más interesante para lo que es la enseñanza del español como segunda lengua. De hecho, es una serie que han comprado en otros países y que quieren adaptarla, porque realmente es como un recorrido muy, muy particular, ¿no? Pero estoy bastante de acuerdo contigo, Marisa, en el sentido de que los alumnos son muy diversos y lo que provoca Internet es que tú puedes tener 30 alumnos que han nacido en el mismo lugar, que han tenido la misma vida en el sentido que han vivido las mismas experiencias, la misma experiencia educativa, pero son absolutamente diferentes porque uno es fanático del deporte, otro es fanático del manga, otro es un gamer, un juego, otro de otro. Cada uno ha desarrollado pero miles de horas o centenares y miles de horas a lo largo de su juventud pues en Internet desarrollando este fanatismo. Y entonces tú te llegan allí y supuestamente son iguales, pero son muy diferentes, ¿no? Sí, claro. Entonces, adaptarte a cada contexto me parece muy relevante, ¿no? Y bueno, no hace falta priorizarlo si quieres, pero lo que yo creo que sí que es pernicioso es menos tener, o sea, criticarlo o considerar que no es un, ¿no? Porque realmente, o sea, todo lo que hemos aprendido estudiando estos fans es que aprenden un montón de cosas. Claro. Sobre la segunda pregunta que me decías, de si con este tipo de recursos los alumnos aprenden más o menos o qué pasa, pues este es un gran debate, ¿no?, al respecto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner distintos ejemplos audiovisuales o escritos, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema muy interesante de investigación es qué ocurre con el aprendizaje de la comprensión oral viendo series en español como segunda lengua, ¿no?
Entonces, ver si los usuarios aprenden más viendo La Casa de Papel o La Casa de las Flores, por ejemplo, la mexicana, pues directamente en el audio en español sin subtítulos, o si conviene los subtítulos en español o subtítulos en otra lengua cercana al alumno, Sí. o cuál es la manera de aprender, ¿no? Entonces, aquí empieza a haber ya cierta literatura y, por ejemplo, es un punto interesante, ¿no? Otra cosa con la lectura, bueno, pues aquí yo creo que se solapan distintas cuestiones, ¿no? Una cuestión es pues el cambio de la escritura a la multimodalidad, o de los textos en los que solo había la página de texto a los textos en los que ya nos encontramos con fotografías, con vídeos, con iconos, etcétera, etcétera. Y luego está el cambio de género y de calidad, ¿no? Que es pues de la literatura de élite que acostumbramos a leer con un libro, a la literatura más popular, que evidentemente tiene otras calidades, y también la práctica lectora. Creo que es difícil averiguar qué ha pasado, cómo realmente influye, ¿no? Porque al final no es solo una cuestión del tipo de texto, sino lo que hace el sujeto con este texto, ¿no? Y esto puede variar mucho. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Teníamos quizá una pregunta en el chat de un estudiante del máster, Jacobo Jesús Ramírez. Voy a leerla para todos. ¿Cree usted que los SMS generan una regresión, involución en la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna en los alumnos de secundaria, afectando incluso a los que vienen a estudiarla como segunda lengua, llegando a pidginizarla, es decir, restringiéndola únicamente a la función comunicativa? Muy buena pregunta. La veo, la pregunta, y la respuesta yo creo es claramente que no. Es un tema de controversia, es un poco viejo ya, porque la mensajería instantánea ya tiene cierta tradición, pero le digo a Jacobo Jesús, ¿no?, que es quien me hace la pregunta, que revise en mi presentación, en la parte inicial, donde hay un texto de tres psicólogas británicas que han trabajado este tema precisamente en el contexto de enseñanza de lengua materna y de SM, de mensajes, en primaria, en secundaria, y que hallaron básicamente que no. O sea, que era imposible establecer conexión entre la práctica del SMS y la regresión. Más bien, había más vínculos con la mejora, con la mejora. Yo creo que esta manera de ver las cosas es un poco parecido al ejemplo que yo ponía con criticar a alguien que está aprendiendo ruso viendo The Simpsons. ¿Sabes? En el sentido de... o sea, no necesariamente hay que hacer siempre las cosas del modo ortodoxo y establecido que nos marcan los cánones, ¿no? Y entonces hoy la ortografía se ve sobre todo como una propiedad lingüística que las personas utilizan para construir su identidad, ¿no? Y entonces hay bastantes estudios que, por ejemplo, lo que hacen es analizar cómo, pues dependiendo de cuál es tu sistema de escritura materno, pues puedes hacer cosas como la transliteración. Por ejemplo, puedes escribir griego, pero con letras latinas, ¿no? Que esto pues tiene mucha tradición, ¿no? O puedes hacer lo mismo en hindi, por ejemplo, con letras romanizadas, ¿no? O en ruso también, y que incluso puedes utilizar pues determinados grafemas, ¿no? Determinadas letras como la K, por ejemplo, o la arroba para marcar la ausencia de sexo, la X, ¿no? Y que esto es casi como una manera de marcar tu identidad, ¿no? Es una herramienta para construir tu presentación social en un mundo escrito en el que básicamente lo que se ve es lo que tú escribes, ¿no? Y entonces, bueno, estos usos lo que hacen es sencillamente marcar la actitud, la ideología, la identidad de la persona que escribe, y los usuarios normalmente son conscientes de eso, ¿no? De modo que esta idea de que si nos desviamos un poco de la norma establecida es malo porque crea hábitos, es una idea muy conductista, de la psicología conductista, que hoy
yo creo que no aceptaríamos, ¿no? No sé, si tú, por ejemplo, para ir a la discoteca a ligar un viernes por la noche te pondrás tenemos unos pantalones rotos enseñando parte de la ropa interior y te pintas el pelo de azul, etcétera, pues esto evidentemente no significa que el resto de tiempo de la semana tú vayas vestido de esta manera. Evidentemente, no supone ninguna regresión al respecto. Es sencillamente una práctica que desarrollas en un momento determinado, ¿no? Entonces yo creo que el punto de vista es más o menos este. Vale. Hay otra pregunta en el chat que voy a leer para la grabación. Dice alguien, bueno, muy interesante, ha aportado muchas herramientas de Internet y muy interesantes, dice Antonio Calvo, pero luego dice, he echado de menos el uso de Twitter y aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram. ¿Podría recomendar algún artículo en el que se traten de esas dos herramientas, Twitter y Telegram? Muy bien. Sí, la verdad es que he puesto solo unos pocos ejemplos. En Twitter creo que hay algunos artículos publicados en Marco L. Exacto, eso sí, es cierto, es cierto. Ya hay investigación sobre Twitter, ¿eh? Y la Sí, construcción de hilos y demás, sí, sí, hay. sobre Telegram no lo he visto, pero seguro que también lo hay, ¿no? A ver, Telegram, Twitter, WhatsApp, y luego está esta otra coreana más sofisticada, que no me acuerdo cómo se llama, que alguien me ayude y lo escriba en el chat, la que permite enviar iconos más sofisticados, que se puso de moda. Line, gracias Es Alicia. online, es verdad. Sí, pues todas estas yo creo que más o menos tienen diferencias cada una, pero bueno, todas funcionan con el móvil, ¿no? Son mensajes cortos, permiten construir grupos de conversación y entonces hay múltiples aproximaciones, ¿no? Sobre Telegram en específico no recomiendo ninguna, no conozco ninguna, perdón. Sobre WhatsApp yo creo que hay bastante. Nosotros hicimos una investigación con WhatsApp en la que analizamos grupos de conversación de dos institutos de Navarra y dos institutos de Cataluña. Eran conversaciones de todo el año y de grupos específicos, bilingües porque manejaban distintas lenguas. Y lo que descubrimos es que los alumnos lo utilizaban para muchas funcionalidades útiles. Aprendían cosas, se hacían preguntas sobre las distintas materias y funcionaba muy bien, ¿no? De modo que la recomendación sería el primer día de clase, pues proponer que los alumnos se construyan, se creen un grupo de conversación del sistema de mensajería que utilicen más, ¿no? Otra pregunta ya más delicada es si el docente tiene que estar o no dentro. Yo, por ejemplo, más bien me quedo fuera, ¿eh? Porque prefiero que los alumnos puedan hablar entre ellos. Pero, por ejemplo, lo que hago es recomendar que haya alguien del grupo que tenga contacto conmigo, también por mensajería, y que yo pueda mandarles instantáneamente algún mensaje a ellos a través de esta persona, ¿no? Otra opción sería la de que tú ya directamente creas tu grupo de conversación con ellos y utilizas el grupo de conversación para construir contextos de uso del idioma, para incrementar su exposición al español, para compartir recursos, etcétera, ¿no? Esta es otra posibilidad. Yo creo que hay trabajos que también se pueden identificar. El inconveniente que tiene esto es que, claro, acabas usando tus recursos personales, tu teléfono y tu cuenta en la compañía que sea, para hacer una actividad profesional, ¿no? Entonces, esta es quizá una de las cosas que el confinamiento y la pandemia va a modificar en el futuro, ¿no? Y es que quizá a partir de ahora, si tenemos que trabajar todos desde nuestra casa, pues vamos a tener que modificar las casas y vamos a tener que pedir que la universidad o los centros educativos nos financien los equipos que estamos utilizando, porque aquí todos estamos maravillosamente conectados, pero me imagino que nadie ha cobrado €1 para pagar los equipos que estamos utilizando ahora para hacer algo que es una actividad institucional. Y
Luego añadiríamos también cuestiones de privacidad, ¿no? Todos hemos entrado en la casa privada, pues estáis viendo pues algunas imágenes de mi estudio, hemos visto también los estudios de otros profesores, eso, bueno, pues estrictamente tampoco es que sea la forma habitual de trabajar, ¿no? Entonces tendremos que adaptarnos a esto. Veo que Eduardo habla de WeChat, sí, WeChat es muy habitual, WeChat es como el WhatsApp en China y los chinos también están en esta línea. Aquí hay otro ámbito muy interesante de trabajo, por ejemplo, estamos desarrollando ahora una investigación sobre microinfluencers españoles en China, ¿no? Viendo cómo hablan chino y aprenden chino hispanohablantes que están en los canales de WeChat, pero también en TikTok, por ejemplo, y en el equivalente en TikTok en China, que también es importante. Hay una última pregunta, quizá por no prolongar esto mucho más, de Sandra Gómez de Pulgar, sobre qué docentes le recomendaría el profesorado universitario no experto en L que tiene estudiantes extranjeros con un nivel muy bajo de español. Uf, ¿qué actuaciones docentes le recomendaría al profesorado universitario? Vuelvo a leerlo porque el profesorado universitario no experto en L que tiene estudiantes extranjeros con un nivel muy bajo de español. Bueno, pues yo creo que, a ver, la idea más importante sería la de analizar de manera muy informal qué es lo que les interesa a estos estudiantes extranjeros, ¿no? O sea, qué necesidades tienen, si están viviendo aquí en España o fuera y cómo podemos incrementar su exposición al español, ¿no? Básicamente con recursos accesibles, de todo tipo, o sea, no solo culturales, sino porque las personas que están viviendo aquí, por ejemplo, pues tendrán muchas necesidades cotidianas de identificar la comida que pueden comer en el súper, de resolver necesidades. No sé si estás hablando, Sandra, de un perfil de estudiante vulnerable, migrante, refugiado, y profesores que estén trabajando como voluntarios en este contexto, que quizá no tienen una formación específica de profesorado de español como lengua extranjera. Si he entendido bien tu pregunta y la estás situando en este contexto, pues entonces estamos hablando de otro ámbito del español como lengua extranjera que también es muy importante, ¿no? Es el ámbito pues, de todos los migrantes, refugiados, o sea, migrantes y refugiados no de nivel medio alto, ni europeos, ni norteamericanos, sino básicamente asiáticos, africanos, evidentemente que también tienen muchas necesidades del español y que no es un español académico o turístico el que buscan, sino que es un español cotidiano, laboral, de supervivencia y que pueden tener pues un perfil muy diferente de aprendizaje, ¿no? A ver, Sandra responde, dice, hay muchos estudiantes chinos en la Facultad de Educación que apenas saben español. Sí. Los profesores tienen problemas para integrarlos. Sí, este es un tema clásico. En Madrid especialmente tenéis una dificultad muy grande. Yo siempre que he estado en la Complutense o en la Autónoma, pues es un tema que surge. Aquí en Barcelona también tenemos estudiantes chinos, pero no tanto. Y hay una gran diversidad, desde algunos estudiantes que realmente sí que tienen una competencia muy alta a otros que no la tienen. Entonces, probablemente hay que adoptar, pues, no sé, recursos y propuestas mucho más sociolingüísticos, ¿no? Que serían, pues, recomendar que no se junten entre ellos, que busquen, por ejemplo, compañeros españoles, desarrollar prácticas de tándem, por ejemplo, de voluntariado. No es exactamente el perfil que yo dibujaba antes de migrantes y refugiados, es otro perfil porque son estudiantes chinos, pero son estudiantes que llegan aquí a veces en unas condiciones que no son las que teóricamente tendrían que ser, en el sentido que aceptamos estudiantes que no tienen un nivel mínimo de español para estar aquí.
y todos somos culpables en parte, ¿no? Entonces yo creo que pues probablemente hay que buscar este tipo de recursos más socioculturales, ¿no? Más de buscarles contactos con otros estudiantes del mismo grado, pero que sean españoles o hispanohablantes, fomentar actividades extraescolares, pero bueno, es una situación muy difícil, ¿eh? Porque si vienes con un nivel muy bajo de español, desde China, pues es muy difícil que mejores radicalmente en poco tiempo, ¿no? Creo que hay en marcha pues varios másters específicos para profesores de español para chinos, para sinohablantes, ¿no? Que me parece una idea también muy interesante porque realmente es un colectivo muy específico. Sí. De acuerdo, muchas gracias. No veo más preguntas en el chat ni más manos levantadas, así que yo creo que, bueno, de nuevo agradecerte que nos hayas dado esa tarde tan estimulante de confinamiento todavía en Madrid y en Barcelona. Esperemos que la próxima vez que nos podamos ver sea presencialmente y con tranquilidad. Y por lo demás, muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos dentro de una semana para otra conferencia que esperemos que sea por lo menos tan estimulante como esta. Gracias a todos. La grabación quedará en el campus virtual para aquel que quiera verla. ¿De acuerdo? Mucha salud y muchos ánimos a todos, ¿no? Venga. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esperamos verte pronto, ¿eh? Por aquí otra vez. Sí, Pero sí. físicamente, Daniel.